Bienvenido, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta clase sincrónica del curso de programación con Python. Esta sería la clase número 8. Sí, ya vamos avanzando bastante, digamos. Podemos decir que estamos transitando la mitad del curso y quizás un poquito más. ¿Sí? Bueno, qué bueno que se hayan podido sumar. Acá hay otra compañera que se van sumando de a poquito. Gracias por sumarse. Vamos a arrancar. Como siempre, primero vamos a revisar un poquito los desafíos anteriores. ¿Sí? En la clase anterior estuvimos viendo el tema de funciones. ¿Sí? Así que vamos a compartir la pantalla para poder trabajar. Bueno, ya hoy vamos a estar viendo la clase número 8, pero en la clase anterior, dentro de la tarea de la clase 7, teníamos dos desafíos. Vamos a arrancar por ahí viendo el primero. Al menos, como siempre digo, la solución que se me ocurrió a mí. No es la única, así que por ahí puede haber variantes. Mientras cumpla con el desafío, estaría bien. Bueno, el desafío número 12. Desarrollar una función que reciba el nombre de una persona y un valor entero. Si el valor entero es 0, imprimirá hola y el nombre. Si el valor entero es distinto de 0, imprimirá chau y el nombre. Y tenemos que probar la función. Como estuvimos viendo la parte de funciones, bueno, cómo crear una función, las características, los parámetros, distintas maneras de pasar parámetros, como ustedes recordarán. Inclusive teníamos un apunte bastante completo de lo que son las funciones dentro de Python. La idea de estos desafíos es poder trabajar con funciones. Vamos acá al Visual Studio Code, que está abierto. Vamos a arrancar un nuevo archivo. Vamos a arrancarlo. Bien. Aguárdame un segundito que creo que hay alguien acá. Ahí está. Vamos a invitar otra vez a la compañera. Se ve que se cayó la conexión. Bueno, arrancamos entonces definiendo lo que es una función. Hay una palabra clave que es def, una palabra reservada, digamos, dentro de Python. Luego le ponemos el nombre. Acá a mí se me ocurrió usar un nombre saludar. ¿Sí? La idea es que si ingresamos, por ejemplo, un número 0, la persona le va a dar un tipo de saludo y si ingresamos un número distinto a 0 le va a dar otro tipo de saludo. Bueno, en mi caso yo pensé esta función que puede recibir dos parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, uno, el nombre de la persona y el segundo, el número. ¿Sí? Luego, para cerrar la función van los dos puntos, apretamos Enter y dentro de la indentación, recuerden siempre, lo vuelvo a recargar en Python, no hay llaves, por ejemplo, para determinar que un código está dentro de una función, sino que se maneja con la indentación. Bueno, en este caso, vamos a arrancar preguntando con la estructura if, ¿sí? Preguntando si el número es igual a 0. Acá hay que poner dos iguales, ¿sí? Porque un solo igual sirve para la asignación. Luego, para terminar la estructura, van los dos puntos y Enter. Bueno, si es igual a 0, va a imprimir por consola un saludo. En este caso, el saludo, por ejemplo, sería hola. Y acá le vamos a pasar el nombre. ¿Sí? Ahí le pasamos el nombre. En caso de que sea distinto a 0, el saludo va a ser otro. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a pasar, por ejemplo, sería chao. Uno es hola y el otro es chao. Y acá el nombre. Bueno, hasta ahí estaría la función, por lo menos como se me ocurrió a mí.
Podría estar reescrita de otra manera. Por ejemplo, podría haber preguntado si el número distinto de cero y acá invertir, quizás, se me ocurre ahora rápidamente, pero la idea siempre es que podamos resolver el desafío, o sea, cumplir con los requisitos del desafío. Bueno, ya hasta acá tengo mi función. Ahora me faltaría, en primera parte, recopilar los datos. Lo primero que voy a recopilar va a ser la variable número. Eso, acá le voy a poner la función int para convertirla a entero. Y la función input para recibirla por consola. Para recibir el número por consola. Ingrese un número. Ingresamos un numerito. Ese numerito lo que va a hacer va a quedar guardado en la variable número. Bueno, lo mismo vamos a hacer con el nombre. Nombre igual. En este caso el nombre es una cadena de texto, así que un string, como quien dice, no necesito convertirlo a entero. Y acá ponemos, por ejemplo, ingrese un nombre. Bien, ya tenemos el número que vamos a ingresar en la variable número y tenemos el nombre. La persona va a ingresar el nombre. Así que ahora, con estos dos datos, podemos invocar la función. La función, recuerden que uno de los objetivos es poder reutilizar código. Si este código o esta función, quizás si yo la voy a utilizar mucho en mi programa, puedo crear una función con ese código y luego simplemente invocarla. Para invocarla ponemos el nombre de la función, saludar se llama, abrimos paréntesis, y le pasamos el parámetro. Vamos a hacer dos pruebas. Le voy a pasar, por ejemplo, Juan. Y acá le voy a pasar el 0. Voy a invocarlo otra vez. Voy a pasar, qué sé yo, Pedro. Voy a pasar otro número distinto a 0, el 1. No, perdón. Acá me salí del... Bueno, ahí en estas líneas, la 9 y la 10, estamos invocando la función y le estamos pasando los parámetros correspondientes. Creo que hay alguien acá. Perdón, a veces yo me pongo a aplicar y me olvido que hay alguien en sala de espera. Lo vamos a guardar. Este sería el desafío número 12. Lo guardamos. ¿Sí? Ahí tenemos el código. Y lo que vamos a hacer es correrlo para probarlo a ver si funciona. Vamos a correr desde acá. Ingresamos un número. Bueno, me parece acá que en realidad, bien. Estas variables quedaron. Vamos a hacer una pequeña, hay algo que me olvidé. Acá le vamos a agregar, acá lo podemos invocar con Juan, pero acá sería bueno una línea, esto me lo estaba omitiendo, pasarle el número y perdón, al revés, el nombre y el número, ¿sí? Y en todo caso acá podemos ver que en esta línea voy a usar lo que entra por consola, porque si no, en este caso hace ratito, digamos, quedó en la variable, pero no lo usé. Y acá le estoy pasando datos, ¿sí? Ya, digamos, también lo estoy probando y como ustedes pueden ver, funciona. Vamos a correrlo otra vez. La primera, acá los primeros datos van a aparecer en el primer saludo. Le voy a poner mi nombre. Pero primero el número. Le voy a poner el número 5. Le voy a poner mi nombre. Enter. Bueno, como es distinto de 0, el saludo es chau. Chau Julio. Y después acá los otros dos saludar le estoy pasando los datos. ¿Sí? Le paso los datos, así que simplemente saluda utilizando estos datos. Fíjense que podemos
pasar los parámetros como variables o bien directamente poner el dato, ¿sí? Yo me lo compruebo acá, hay otra persona que se está sumando. Buenísimo, ya somos 15. Bueno, esto básicamente sería el desafío número 12. Obviamente pueden ustedes haberlo hecho quizás de otra manera, con alguna variante. Pero básicamente esta es la idea, que cumple con los requerimientos del desafío número 12. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran preguntar, que quizás tengan dudas. A ver, por ahí leo el chat, capaz que sean... Bueno, más o menos se va entendiendo medianamente. Hubo un par que lo habían completado ayer, creo que estuve mirando y fueron 5, si bien no corregí, digamos, este desafío en particular, porque todavía tienen tiempo hasta el último minuto del día de hoy como para subirlo. Sí, igual, si se vence el plazo, pueden seguir subiendo. Siempre recomiendo subir estos desafíos porque son trabajos prácticos, tareas necesarias, ¿no es cierto?, para ir avanzando en el curso y para, bueno, al final también tenerlo en cuenta. Bien, no sé si alguien quiere preguntar. Pueden preguntar si hay alguna duda. Si no, podemos pasar al otro desafío, el desafío número 13. Bueno, cualquier cosa, preguntan, no hay problema. Vamos a abrir otro archivo. Vamos a pasar al desafío número 13. Bien. Bueno, voy a leer a ver acá en la plataforma el enunciado. Desafío 13, desarrollar una función que realice la división de dos números. En caso de ser posible, devuelve el resultado. La función debe contemplar el tratamiento de excepciones, probar la función, ¿sí? Bueno, esto un poco ya lo hemos visto, o sea que podemos decir que es un código medio viejito que lo podemos reutilizar, inclusive la parte de excepciones también. Pero bueno, lo vamos a desarrollar acá. En mi caso, lo primero que hice, bueno, definir la función, le puse un nombre. En mi caso le puse div números. Uno le pone el nombre que crea, ¿no es cierto? Y le puse, digamos, el control de excepciones. ¿Sí? No le pasé parámetros, también uno podría haber pasado un parámetro. Yo acá, dentro de la función, lo que hice fue aplicar el try, digamos, para controlar las excepciones y controlar el ingreso de los valores. Puse una variable val1, perdón, ahí puse 2 puntos sin querer. Acá vamos a ingresar un valor entero. Acá le puse, por ejemplo, ingrese el dividendo. En val2 ingrese el divisor. Dame un Eso ahí no va un igual, después del val 2. Ahí me fijo, espera un segundo que acá había alguien. A ver, sí. Estoy con los 2 puntos, no sé, sí, debe ser una cuestión. Me quedó no sé de dónde. Perdón. Exactamente, sí, iban igual. El igual es para la asignación. Bueno, y acá vamos a imprimir. Por ejemplo, podemos imprimir ya directamente la división.
da como resultado. Bueno, acá lo podemos pasar. Las llavecitas. Vamos a hacer ahí, si lo queremos hacer más directo, puede ser así. Puedo haberlo calculado en una variable anteriormente. Hay siempre distintas variantes. Bueno, y acá vienen las excepciones. Yo capturé 2, la división por 0, en caso de que el divisor sea igual a 0. En ese caso, le vamos a imprimir un mensaje. El mensaje también uno lo puede personalizar. Acá yo le puse error. Qué sé yo. No se puede dividir por 0, por ejemplo. Bueno, y la otra excepción sería si alguien ingresa una letra, un signo o algo que no es un número. En ese caso el error es value error, el que se captura. Error, ingresó un número o un símbolo. Algo así, uno va viendo. Bien, bueno, hasta ahí estaría la función que lo que va a hacer es intentar dividir dos números y va a trabajar con los bloques try y set para capturar en caso de que alguien intente dividir por 0. Se ingresa un 0 en el segundo, acá digamos en la línea 4, en lo que es val 2, si uno ingresa el 0, acá no me va a dar error porque se puede, pero acá, cuando haga la división, sí. Entonces, en ese caso se captura ese error y si ingreso letras o símbolos también está previsto. Y luego la otra cosita es probar la función, por eso yo salgo de la indentación, puedo dejar una línea en blanco o no, y por ejemplo acá podría poner prim, un pequeño texto, qué sé yo, el resultado de la división es 2 puntos y abajo llamamos a la función div números. En este caso no le tengo que pasar ningún parámetro. Quizá ustedes podrían haber hecho este control fuera. Igual yo creo que acá en el enunciado de alguna manera la idea es que se haga dentro de la función. Si lo hicieron afuera no importa. No importa, ¿no es cierto? No hay problema. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Desafío número 13. Y lo que vamos a hacer es probarlo. Lo vamos a correr. Bueno, cuando acá se invoca la función, viene y me va ejecutando el código de la función, ingreso un dividendo, por ejemplo, 4, un divisor 2. La división da como resultado 2.0. Por ahí nos da con punto porque la división da un valor tipo real, digamos, ¿sí? Con decimales, pero no hay problema. Está bien. Ahora vamos a probar un caso en el cual intentemos dividir por 0. Por ejemplo, 4 y acá un 0. Enter. En este caso, se ocurre, digamos, una excepción. No se puede dividir por 0. Se captura el error, ¿sí? Y se personaliza el mensaje. Error, no se puede dividir por 0 y bueno, y ahí se cortaría, digamos. ¿Sí? Vamos a probar el caso en el que ingresemos un símbolo. Acá, división, me había olvidado la vela ahí. Vamos a correr. Qué sé yo, por ejemplo, 4, perdón, 4 lo puse arriba acá.
4 y una letra. En este caso, sale por acá, ¿sí? O sea, se produce un error porque intenta dividir 4, dividido una letra, el error es value error, se captura y se muestra este mensaje. Error, ingresó un número o un símbolo. Bueno, esta es la solución que se me ocurrió a mí. Como les digo, puede haber variantes, ustedes pueden haber planteado de otra manera, quizás también el control de excepciones lo podrían haber hecho afuera, no estaría mal. Bien, no sé si hay alguna pregunta o consulta. Acá se podría A ver, probar a que cuando me tira uno de los errores no se corte el programa, sino que me vuelva a dejar ingresar un valor. también, No, también se no podría. pensé cómo, pero se podría o no. Sí, se podría también, para no cortarlo, ¿sí? Es otra posibilidad. Guárdenme que acá hay alguien, creo que escribieron en el chat. Ah, bárbaro. Bueno, por ahí puede haber problemas con la conexión. Si bien ahora no hay tanta gente, digamos, acá en el centro de formación, yo ahora estoy en otra oficina distinta. A veces, si son muchos, se complica el tema de internet. Yo no sé si es la internet de acá que por ahí limita a cuántas personas se pueden sumar. Tampoco me fijé mucho en el grupo. Yo por ahí cuando arranco la clase no estoy mirando el celu, así que... a ver, bueno, acá hay algunos que estaban esperando en el team. Bueno, disculpen por ahí. Por eso la idea siempre es tratar de entrar dentro del horario, porque si no después es difícil, digamos, hacer las dos cosas. A ver, acá hay otra persona que la vamos a admitir. Bueno, vamos a la clase de hoy. ¿Sí? Ahí ya tuvimos bastante tiempo. Quedaría grabado ahí el código, por si no lo completaron, lo quieren completar. Hoy vamos a ver la clase número 8. Vamos a hacer una introducción y a trabajar con el tema de archivos. Acá hay una presentación que yo ya la tengo descargada. Y vamos a ver esa presentación. Vamos a arrancar desde acá, lo principal. Y luego vamos a ir trabajando la parte del código que me parece bastante interesante. Bueno, la idea de esta clase es poder ver el tema de archivos. ¿Sí? Hasta ahora, por ahí la información que nosotros estamos manejando en nuestros programas se pierde una vez ejecutado el programa, se pierde porque las variables son temporales. Las variables me refiero a las variables que pueden guardar un solo valor y a las otras estructuras o variables un poquito más complejas, como la tupla, la lista y el diccionario, que pueden guardar más de un valor. ¿Sí? Hasta ahora eso está existiendo de manera temporal. Cuando se termina el programa, los valores se pierden, más allá de que yo los pueda mostrar en la consola. Si yo quiero que mis valores persistan, bueno, puede ser una posibilidad guardarlo en archivos. ¿Sí? O sea, lo que manejo yo la información, la puedo guardar y me puede quedar en un archivo guardada en el disco rígido o disco sólido de mi computadora. ¿Sí? De alguna manera estoy persistiendo la información. Y también puedo recibir información y la puedo manejar. ¿Sí? Por eso el tema de archivos es bastante clave, interesante. Si ustedes lo quieren, lo pueden profundizar, más allá de este apunte que por ahí muchas veces es bastante conciso, porque va a ser un tema del trabajo práctico final. Archivos, crear, abrir, leer, escribir y cerrar. Bueno, la opción o la función que me permite crear un archivo es open, ¿sí? Le vamos a pasar el nombre del archivo y el modo, que en un ratito vamos a ver qué tipo de posibilidades tenemos para aplicar en lo que es el parámetro modo, y luego se guarda una variable, en este caso puede ser contenido, podría ser archivo o file, no sé el nombre que ustedes le quieran poner, y luego esa variable tiene métodos donde uno puede ir trabajando. ¿Sí? Bueno, acá están algunos modos de apertura.
que sería, digamos, si volvemos acá en la parte esta de modo, eso es la posibilidad que tengo. Por ejemplo, con R abre el archivo en modo solo de lectura, R más abre el archivo en modo de lectura y escritura, W abre el archivo en solo modo de escritura, la A abre el archivo para escritura, pero permitiendo agregar contenido al existente, A más abre el archivo en modo de escritura para agregar contenido y lectura, permitiendo así agregar contenido al final y leerlo también. ¿Sí? Son algunas posibilidades, modos en los cuales podemos abrir un archivo. ¿Sí? Bueno, y acá está la parte del código, se los muestro así, medio como rapidito, pero esto lo voy a ir escribiendo para que lo podamos de alguna manera plasmar. ¿Sí? Es lindo tener una presentación, pero si uno no lo prueba, es difícil poder comprender. Inclusive por ahí cuando trabajamos con archivos tiene algún problemita que ahora por ahí les voy a comentar. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el tema de archivos. Vamos a arrancar un nuevo archivo. Vamos a arrancar generando una lista. Yo acá les puse algunos comentarios como para darnos cuenta en cuanto a lo que es el código. ¿Sí? Es un código bastante sencillo. Después ustedes si quieren pueden profundizar, pueden buscar en internet, es recomendable, ¿sí? Y mirar un poquito más de lo que quizá vamos a ver en esta clase. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar, o generamos, como dice acá, generamos la lista de datos. ¿Sí? Bueno, esto lo podemos hacer con una lista, le pongo el nombre a la variable, las listas se abren con los corchetes y ahí le cargo algunos nombres. Acá en el ejemplo está en la presentación, están estos nombres, Luisina, Celeste, cada nombre va entre comillas dobles separados por coma. Ahí uno va, ¿no es cierto?, cargando los nombres. Ahora lo que vamos a hacer a partir de ahora es crear un archivo. Vamos a crear un archivo. Acá uno le puede poner a la variable el nombre que quiera. Acá en este ejemplo la variable se llama contenido, pero si uno lo quiere quizás contextualizar y que sea un poco más significativo, podría ser archivo o en inglés file. La función para abrir es open. Ahí puedo abrir un archivo existente o puedo crear uno en caso de que el archivo no estuviera creado. En este caso voy a hacer lo segundo, lo voy a crear, le pongo un nombre, va a ser un archivo de texto, txt, texto plano, y acá va el modificador, también en comillas dobles, w, que es para escribir. ¿Sí? W para escribir. Entonces estoy abriendo el archivo. Hasta acá tenemos una lista con los nombres de 4 personas. Abro un archivo, lo estoy creando, lo estoy abriendo para escribir. Quizás en este punto simplemente el archivo está vacío, abierto, y lo que quiero hacer en este caso es poder de alguna manera pasarle estos nombres que están en la lista, escribirlos, ¿sí? Ese sería el término exacto, escribirlos dentro del archivo. Ahora lo escribimos, o sea, vamos a escribir el archivo. Bueno, para recorrer la lista voy a usar un for. Acá declaro la variable nombre que se declara justo en este momento en lista nombres
2 puntos, ¿sí? Este for va a recorrer cada uno de los nombres y lo va a asignar a la variable nombre, ¿sí? Va a recorrerla desde el primero hasta el último que haya en la lista, ¿sí? Este for ya lo usamos cuando estuvimos trabajando en listas, o sea que quizás les resulte familiar, ¿no es cierto? Y bueno, y acá, como les decía, la variable contenido, que es una variable o podemos decir un objeto tipo archivo, tiene métodos, funciones. Yo aprieto el punto, tiene varias. La que voy a usar acá es una función, podemos decir, que me sirve para escribir. Escribir en inglés sería write. Disculpen mi pronunciación que a veces no es muy buena. Pero bueno, la idea es que podamos escribir nombre. ¿Qué es nombre? Bueno, nombre es esta variable. Si, si lo quiero asociar sería alguno de estos nombres, porque acá estoy recorriendo con un for una lista. La primera vez que la recorra va a ser Luisina, la segunda vez Celeste, y así hasta completar la lista. Voy a escribir el valor, o sea, Luisina lo voy a escribir en una línea del archivo. Podría escribirlo todo en una línea, pero en este caso, en este ejercicio, como está planteado, lo que va a hacer es sumar un carácter, que se lo voy a pasar entre comillas dobles, que tiene una barra. Esta barra por ahí es medio difícil encontrarla, ¿sí? La otra barra, que es la de división, que es esta, digamos, es más fácil porque puede estar en el teclado numérico, si tiene una compu de escritorio. Esta en mi teclado, en este teclado de mi computadora de escritorio que estoy usando ahora, sale arriba de la tecla Tab. Tengo que apretar Alt GR, alternativa gráfica, y vieron cuando empieza 1, 2, 3 sobre el teclado alfanumérico. Bueno, ahí está la barra con Alt GR sale, ¿sí? La barra y la N sería un retorno de carro, un Enter. Para que ustedes entiendan, va a ir el nombre y luego va a agregar Enter, o sea, va a pasar a la otra línea. El segundo nombre, Enter, pasa a la tercera línea y así hasta completar de recorrer la lista y escribir los nombres, ¿sí? Bueno, hasta acá lo estoy escribiendo, y algo que siempre es recomendable, aunque a veces por ahí puede funcionar si no lo hacemos, es cerrar el archivo. Ahora lo guardamos. Para eso voy a usar un método que se llama close. Y un método, una función. Recuerden, acá contenido, en este caso tiene un objeto tipo archivo. Más adelante, quizás cuando veamos algo de objetos, la introducción al menos, el tema de objetos, por ahí se pueden dar un poquito más de cuenta, pero un objeto cuando se crea, en este caso el objeto se va a crear en la línea 4, cuando abro el archivo, tiene ciertos métodos que me permiten manipularlo. Acá, sin ir más lejos, lo que estoy haciendo es escribiendo, o sea, le estoy pasando nombre. Si yo acá le puedo hacer un valor, también es posible, pero como ya tengo una lista cargada, para este ejemplo le estoy pasando esos nombres. En cada línea escribo el nombre y luego le estoy sumando un enter con el barra N. Bueno, hasta acá no me va a aparecer nada en la consola, pero la idea es que lo pueda crear, ¿sí? A este archivo, y que pueda guardar los datos. Acá hay otro error que a veces me da, a algunos le puede dar, otros no. Fíjense que acá la idea es que si yo guardo este archivo, guardar como lo voy a guardar acá, tengo una carpeta en C que se llama Python. Por ejemplo, le podemos poner, que se yo, prueba archivo, vamos a poner acá la letra B porque ya lo tenía. Lo voy a guardar. La idea es que el archivo se cree ahí adentro. Por acá lo tengo abierta la carpeta. A ver acá. Acá tengo una carpeta con varios archivitos. La idea es que quede por acá, ¿sí? En este momento no está. Pero fíjense, a veces lo que me sucede a mí es que si yo lo ejecuto de esta manera, no me lo llega a visualizar. No me da error, pero no me lo visualiza acá.
Entonces lo que yo hago es agregarle directamente el camino o el path completo. C2 Python, ahí yo acá desde el explorador de Windows lo copié, hago clic ahí, lo copio y esto se lo agrego acá, ¿sí? Y acá le voy a agregar la barrita. Este sería el caminito completo, o sea, el path, ¿no es cierto? La ubicación donde está el archivo. Ah, bueno, ahí se va Luciana. Bueno, mucha suerte con la entrevista. Después contanos cómo te fue. Espero que sea todo de 10. Alan pregunta, yo creo que sí, que le serviría. Si bien no vamos a ver algo de SQLite, que es una base de datos que está como embebida dentro de Python, el manejo de los archivos nos va a servir. Por ahí quizás la base de datos tenga otros métodos, por ahí otro tipo de código, por ahí la base de datos, por ejemplo, para hacer consultas, agregar un dato, modificar, tiene un lenguaje que se llama SQL. Todas las bases de datos tienen como un lenguaje SQL, la base de datos que sea, ¿no es cierto? Y por ahí quizás también necesitamos saber eso. ¿Sí? Eso no lo vamos a ver mucho acá, salvo algo muy por arriba, como un ejemplito cuando veamos la parte de base de datos, pero es un tema abierto y que si ustedes buscan en internet se puede encontrar un montón de información. Acá también dice Alan, yo uso al más 92, debe ser quizás para la barra esa. Está bueno esa información. Por ahí ahora hay muchas compus que vienen con los teclados ingleses que no tienen ni la ñ ni el acento y por ahí algunos caracteres es difícil encontrarlos. Bueno, lo voy a ejecutar. Ahora, en este momento, lo voy a ejecutar. No me va a aparecer nada en consola. Simplemente se ejecutó el código. Lo que yo puedo hacer es me voy a ir acá al explorador. Voy a buscar a ver si me lo creo. Bueno, si ustedes pueden ver, acá hay un archivito. Ustedes si quieren también pueden probar sin agregarle esto y ver si les funciona. En mi caso yo lo probé y el archivito este no aparece. No me da error, pero no aparece. Este es el archivo que acabo de crear. Fíjense que se llama mis datos y es un archivo de texto. ¿Sí? Bueno, ¿qué espero que tenga ese archivo? Bueno, espero que si todo salió bien, tenga los nombres que estaban en la lista y que yo esos nombres los tomé acá y los pueda haber escrito en ese archivo. Vamos a abrirlo a ver si funcionó o nos equivocamos. Le vamos a hacer dos clics. Bueno, acá generalmente se abre con el bloc de notas. Bueno, y ahí aparecen los nombres. Luisina, Celeste, Natalia, Lautaro. Así que hasta ahí estaría funcionando el código, o sea, la mitad del código, ¿no es cierto? Vamos a acá borrar, vamos a escribir un poquito más, como para redondear la idea. Acá tenemos lo básico, si es crear el archivo, escribirle, pero muchas veces también nosotros queremos abrir el archivo, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya lo tenemos escrito, no sé, alguien nos pasó el archivo, queremos abrirlo, y en este caso por ahí mostrar el contenido por consola. Bueno, acá vamos a poner un prim, siguiendo el ejemplo. Ahora lo abrimos. Me refiero a abrirlo al archivo. Acá vamos a agregar un comentario. Abrimos en modo solo lectura. Pues acá, por ejemplo, podemos volver a usar contenido. Open. Y entre paréntesis va el nombre del archivo, midato.txt, y en este caso lo voy a abrir, entonces, como estábamos diciendo acá, como solo lectura. Entonces le paso la R de read o read,
Disculpen mi inglés, pero bueno. La idea es que es solo lectura, ¿sí? Lo vamos a recorrer. Recorremos y mostramos cada línea enumerada. Bueno, acá lo que vamos a hacer es agregarle un contador simplemente para decir que es una línea. Fíjense que acá el archivito, bueno, acá cuando estaba abierto, tiene una línea 2, 3, 4, simplemente para decir línea 1, Luisina, línea 2, Celeste, algo así, ¿cierto? Aquí lo vamos a cerrar si no hay problemas. Voy a usar una variable contador. Esto también este contador es opcional, no es necesario. Por línea, en contenido, recuerden que en este caso la variable línea se crea en este momento. El nombre acá puede ser el nombre que yo quiera. Imprimimos, prim. En este caso le voy a poner el texto línea, coma, le voy a pasar el contador. La primera vez va a ser 1 el contador y luego se va a ir incrementando. Una coma, acá le vamos a poner 2 puntitos, acá otra coma y acá le vamos a pasar línea, que línea que es lo que va a tener, bueno, cada una de las líneas, si acá, bueno, me fijo en el archivito, va a ser cada uno de los nombres que están justamente en una línea del archivo. Eso lo va a mostrar por la consola con prim, ¿no es cierto? Luego voy a cerrar el archivo contenido.close. Bueno, ahí le dice el agregado, agregamos esto para abrir el archivo, lo abro como solo lectura, lo recorro y voy imprimiendo línea más el contador, que va a ser 1. Miren que acá me está faltando esta línea. Contador, con el contador, más igual. Vamos a hacer así. Igual, como para que se entienda un poquito más. Contador igual contador más 1. ¿Sí? Bien, eso para que se incremente. Si no, me va a aparecer en todas las líneas. El contador es simplemente acá para que diga línea 1, línea 2, y así sucesivamente con las 4 líneas de los 4 nombres. Lo vamos a guardar. Control S. Lo vamos a probar. A ver acá hay el error. Bueno, fíjense, está bueno porque ahí me olvidé de ponerle, digamos, el pad. Fíjense, y me da un error, file not found error, o sea, no está encontrando el pad. Bueno, yo le voy a agregar esto, porque lo tengo en la misma carpeta, lo voy a copiar, lo vamos a pegar acá. Por eso prueben, capaz que a ustedes no hay problemas en cuanto a eso, en mi caso me dan problemas. Vamos a correr. Y acá me está mostrando. Fíjense que acá me muestra, digamos, con el texto línea 1, 2 puntos Luisina, línea 2, de esta manera. Pero cuando yo voy acá al archivito, está guardado simplemente con los nombres, ¿no es cierto? Acá hay alguien en lista de espera, la vamos a admitir a la compañera. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta con el tema de los archivos? Recuerden que todo está acá. Lo pueden después ustedes, si quieren revisar, pueden ver el video o directamente. Después que hay unos ejercicios eh, que lo pueden, si quieren, como para practicar, lo pueden hacer.
Y luego viene otra cosa interesante que es el tema del parseo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver que es una herramienta interesante, importante. ¿Mm? Bueno, a ver dónde debería aparecer ese archivo. Este archivo te debería aparecer en la carpeta donde vos tenés el código de Python o en el lugar donde vos elijas. En eso tenés bastante libertad. Yo acá, como para que me resultara un poquito más ordenado, lo estoy creando en la misma carpeta donde estoy guardando el código que voy usando en las clases. Si ustedes se fijan, es en la carpeta en el disco local C. Es conveniente quizás ponerle una ubicación así, podemos decir, eh, sencilla. ¿Saben por qué? Como en este caso, si es medio largo, la ubicación por ahí a veces puede traer problemas, ¿sí? Yo lo he probado con otra ubicación bastante larga y a veces también me da un error, que no encuentra el archivo. Si es así más cortita, funciona bien. En teoría, debería funcionar si uno no le agrega esto, porque la idea es que el archivo lo cree en la misma carpeta donde tiene el código, pero a mí me da error. Puede ser por ahí el Visual Studio Code. También pueden probar acá, en todo caso, de agregar la carpeta y por ahí quizás no les da el problema. Abrir acá carpeta y abrir la carpeta donde ustedes van guardando el código de las clases. Bien, bueno, les cuento un poquito, les muestro un poquito lo último del código, que no es muy complicado, es el parseo. Así no se nos pasa el tiempo. Y con eso estaríamos por la clase de hoy. Bueno, vamos a arrancar con el parseo. Ya les explico qué es el parseo. Parseo con espacios. Lo que vamos a hacer acá es escribir una variable, un texto, por ejemplo acá, hola, ¿cómo están? Un texto de ejemplo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es utilizar una función, ¿sí? Que me va a devolver un nuevo texto y que yo lo voy a poder utilizar. Lo que hace en realidad me devuelve una especie de lista cuando lo parseo, ¿sí? La idea, para pasarlo, digamos, a criollo, es este texto que está acá, que está formado por 3 palabras, hola, ¿cómo están? Y podemos decir 2 espacios, es cortarlo teniendo en cuenta los espacios y que cada una de estas palabras las devuelva separadas en una lista, que es lo que hace la función que ahora les voy a contar, se llama split, ¿sí? Para eso tengo que previamente crear una variable y le tengo que pasar lo que me devuelve split, porque me va a devolver justamente una lista, ¿sí? Si yo lo uso de esta manera, lo que va a hacer es tomar los espacios y los va a cortar. O sea, va a tomar los espacios como para cortar y separar las palabras, ¿sí? Es un separador, digamos, el split. Entonces yo después, por acá lo puedo imprimir en X. Si quieren, ahora vamos a guardar acá esto y lo vamos a probar un poquito. Ahí le puse práctica de parseo. Vamos a limpiar la consolita, vamos a probar acá, ¿sí? Recordamos un poquito, acá creamos un texto, una cadena de texto, la guardamos en una variable de texto, un string. Ese string podemos pensar que es un objeto que también tiene métodos y funciones. Uno de ellos es split, que me permite separar. Cuando no le pongo nada, utiliza los espacios en blanco y separa. Y acá la idea es poder mostrar el resultado. Vamos a ver si sale. Lo vamos a correr. Bueno, fíjense.
Acá lo que me está devolviendo, ¿no es cierto?, es una lista. Si me cortó esta variable de tipo string, cadena de texto, y me devuelve una lista con cada una de las palabras separadas por coma. O sea, como los elementos de una lista, ¿sí? Después, si yo quiero, acá le puedo hacer, como está acá en el ejemplo, un for para recorrerlo. En este caso sería X. ¿Sí? X sería una lista, ¿no es cierto? Y ahí imprimir prim, lo que tiene la variable elemento. ¿Sí? Acá si quieren, acá va a salir de otra manera. Miren, les voy a comentar acá un poquito esto. Lo vamos a correr y ahí sale de otra manera. Fíjense que va recorriendo la lista y va imprimiendo el elemento de la lista. Hola sería el primer elemento, como sería el segundo y están sería el tercero. ¿Sí? Por eso lo imprime. ¿Sí? Si acá le sacamos el comentario y lo corremos, me va a mostrar por un lado la lista que se crea. ¿Sí? Esto es la lista y acá la está recorriendo con el for y está imprimiendo el elemento hola. Después el print, digamos, tiene como una especie de enter. Entonces, en la línea de abajo, como, que es el segundo elemento, y en la otra línea están. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo en el cual se toman los espacios para parsear, para cortar, digamos. Acá hay otro ejemplo también, digamos, en el apunte. Vamos a comentar, acá lo voy a comentar para que, como hacemos siempre, para que esto no se ejecute. Si ustedes quieren, sacan las comillas y se vuelve a ejecutar, no hay problema. Ahora vamos a hacer un parseo, pero con un carácter. Parseo con coma. ¿Sí? Otra vez una variable txt. Acá le vamos a pasar, por ejemplo, nombre. Nombre. Sí, coma. Edad. Antes de edad le vamos a pasar apellido. Y acá tiene, digamos, este texto que está de alguna manera separado por comas. Y la idea es parsearlo pasándole, digamos, ese carácter. Hacemos lo mismo parecido a lo que hicimos arriba. txt.split. Y entre comillas dobles, la coma. ¿Sí? Podría ser otro carácter. En este caso, vamos a suponer que acá el string está creado con este texto que está separado por comas. ¿Sí? Otra vez vamos a probar con el prim x y luego un for elemento o el nombre de la variable que se me ocurra. Print elemento. ¿Sí? En este caso, este texto es distinto a este porque este tiene espacios y este tiene comas, está separado por comas. Bueno, acá vamos a limpiar un poquito la consola. Lo guardo con... Perdón. Vamos a volver acá. Vamos a guardar y lo vamos a correr. Muy bien. Bueno, acá cuando yo le paso esta cadena de texto, acá lo va a cortar con la función split, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer es devolver una lista con el resultado. ¿Sí? Va a separar cada palabra. Acá la coma tiene que aparecer porque es una lista, por las dudas, aclaro. Pero acá estoy recibiendo un archivo separado por comas, ¿sí? No lo vamos a ver en esta clase, pero, por ejemplo, en Excel se utiliza un formato que se llama CBC, que son archivos separados por comas.
que tienen bastante utilidad. Por eso podemos estar tomando un archivo separado por comas y yo lo puedo manejar y me puedo valer de esta función, ¿sí? Acá este print de la línea 11 lo que hace es simplemente mostrar la lista que me da como resultado, y luego acá con el for voy mostrando en cada línea los elementos de la lista, ¿sí? Muy bien, más adelante lo vamos a utilizar, más adelante quizás se van a dar cuenta de la utilidad. Bueno, hay algunos compañeros que se tienen que retirar. Lo último, para no robar más tiempo, acá les queda la tarea de la clase 8, sería el desafío 14, realizar un programa que cargue 5 personas con sus datos, nombre, apellido y edad. Esos datos se tienen que almacenar en un diccionario, ¿sí? Y luego escribir un archivo separado por comas con los datos de cada registro del diccionario. Es un poco laborioso el programa, pero bueno, es un solo desafío. Ya sabemos manejar archivos, también manejamos diccionarios, tuvimos en clases anteriores este interesante tema, esta interesante estructura que tiene Python, que es el diccionario, y también sabemos escribir en un archivo. Así que bueno, ese es el desafío, prueben, inténtenlo, y en todo caso la clase que viene, en la primera parte vemos cómo se puede hacer este desafío 14. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta. Si no hay preguntas o consultas, ya pueden escribir el nombre y el apellido para la asistencia, ¿sí? Otra vez les agradezco que se hayan sumado. Si quieren profundizar un poco más, es recomendable buscar alguna información, algún tutorial, algún artículo que tenga que ver con archivos. Nunca está de más, todo suma. Por ahí lo que vemos a veces en el curso es bastante acotado y con lo que uno va a usar, pero no dejen de buscar o de probar, ¿sí? Así que bueno, ahora van poniendo el nombre y el apellido. Muchas gracias por sumarse a esta clase sincrónica, les agradezco un montón. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Nos vemos, profe. Hasta el miércoles. Nos vemos hasta el miércoles. Muchas gracias por sumarse. Chau, chau.